a través de toda la historia. Un cordial saludo para nuestros oyentes de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es jueves 10 de diciembre del 2020 y continuando con nuestra programación llegamos con nuestro segmento Las 7 esferas o gobierno civil bíblico. El programa de hoy lo dirige la doctora Esperanza Balbuena, así es que le damos la bienvenida. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, Jorge. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, porque por medio de este programa muchos oyentes están instruyendo en todo lo que tiene que ver con el gobierno civil bíblico, la cosmovisión bíblica de gobierno civil, que es tan importante en estos tiempos donde se están acelerando algunas circunstancias a nivel nacional y a nivel mundial, en el que debemos tener como esa estructura mental en la que podamos nosotros llegar a tomar decisiones de acuerdo al conocimiento adquirido. Gracias nuevamente y bendecimos a Jorge por este espacio que da para que cada uno de sus oyentes, cada uno de los hogares donde lleguen estos mensajes puedan hacer eco. Así es importante que vamos creando como un poquito más de como esos deseos y esa hambre de saber realmente qué es lo que tenemos a nuestro alrededor, qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que muchas personas o el gobierno quiere que nosotros vivamos. Y eso pues precisamente no tiene que ver nada de acuerdo a la creación o el propósito que él tiene. Son diseños que realmente se están construyendo, pero que van en contra de lo que es ese diseño original. Es que es un tema importante el tema de hoy, que es tiranía versus instituciones creadas por Dios. Y eso es algo para realmente poner cuidado, poner atención. Y yo creo que enfocarnos un poquito y darle más atención a esta situación porque la estamos viviendo. Y cada día yo creo que está tratando de coger más auge. Y si nos descuidamos en un momento determinado, yo creo que vamos a estar fuera de donde nosotros tenemos que estar o donde fuimos puestos realmente. Bueno, muchísimas gracias. No sé si ustedes están viendo la pantalla. Sí, ya está. ¿Ya? La de la familia, la iglesia y el gobierno civil. Señora, ya estamos bien. Bueno, mis estimados oyentes, además de dar gracias a Dios por este espacio, quisiera que pudiéramos todos entender y comprender la necesidad inminente que tenemos de contextualizarnos en el hoy y en el ahora, para poder nosotros sustentar, tomar decisiones asertivas en un futuro inmediato o en un futuro lejano. Pero de igual manera vamos a tener que tomar esas decisiones. Bien, desde que inició el programa hemos enfatizado permanentemente sobre las instituciones creadas por nuestro Padre Celestial, que son la familia, la iglesia y el gobierno civil. Vamos a hacer énfasis en algunos comentarios que hemos hecho a través de todos estos estudios de cosmovisión bíblica en cuanto al gobierno civil, porque necesariamente tenemos que tenerlo claro y hay que repetirlo, repetirlo y repetirlo. Entonces recordemos que la familia tiene unas funciones: procrear y tomar dominio, fructificarse, llenar la tierra, tener hijos. Además, les da a Dios la posibilidad de gobernar sobre la tierra, que tomen dominio sobre todo lo que existe. Y por último, dentro de las funciones de la familia está el proveer a sus hijos educación, salud y bienestar. Tengámoslo presente. La iglesia, un factor importante en la construcción social. La iglesia, dentro de sus funciones, es preparar la gente para gobernar la sociedad. Hay que darles instrucción bíblica, hay que educar a todos los feligreses. Ojo, hermanos, ojo, pastores, ¿a qué se nos ha llamado como iglesia? Preparar la gente. No solamente en la parte de la salvación de las almas, sino también paralelamente para gobernar la sociedad.
Administrar los sacramentos, el bautismo, la Santa Cena y las disciplinas bíblicas. Y por último, discipular a los cristianos para cumplir el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Y la tercera institución creada por Dios, el gobierno civil, debemos recordar que administra justicia, protege al justo, los ciudadanos de la vida, la propiedad privada, trayendo bien a la sociedad. Castiga a los malhechores, administra la justicia de Dios como una motivación externa del gobierno. Incluye el castigo, la pérdida de la propiedad privada, multas, algunas fianzas, la pérdida de la libertad, es decir, la prisión y la pérdida de la vida, pena capital o pena de muerte en esa administración de justicia. Entonces, proteger y administrar justicia. Bien, esas son las tres instituciones creadas por Dios. Vamos a contextualizarnos también en las 7 esferas de la sociedad que hemos venido tratando junto con el doctor Ricardo Molina, que son la familia, la educación, el gobierno, acabamos de verlos, los artes y medios, los negocios y todo lo que tiene que ver con la medicina, la sanidad. Entonces, fijémonos que dentro de esas esferas de la sociedad, que son los pilares, las bases para una construcción social, entonces encontramos 3, las instituciones creadas por Dios, que es la familia, el gobierno civil y la iglesia como el centro de esa formación de las 7 esferas de la sociedad. Muy bien. El programa pasado, el martes pasado, nosotros hacíamos un recuento histórico del gobierno civil según la cosmovisión bíblica y llegamos a 3 etapas de ese gobierno civil y nos centramos en la última. Recordemos entonces que cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dio la oportunidad de que ellos mismos se autorregularan, se autogobernaran. Y les colocó una prueba que fue comer del árbol. Esa restricción desarrollaba en el individuo la capacidad de resistir la tentación. Entonces a eso se le llamaba el autogobierno. Desafortunadamente, todos tenemos conocimiento que se falló, por lo tanto entró el pecado, la consecuencia del pecado, que fue la muerte. La primera persona que murió pues fue Abel a manos de su hermano, y se empezó a degradar la civilización hasta ese entonces conocida. Ya Dios dijo, no doy más, viene el diluvio. Posterior al diluvio, entonces Dios nuevamente reinicia una forma de gobierno con un objetivo que es preservar la vida humana. Se inicia, estos son los inicios del primer gobierno civil, donde en esa preservación de la vida se establece la pena máxima como la pena de muerte. Pasaron los años, algunas generaciones, y aparece un personaje que se menciona en la Biblia llamado Nimrod, muy relacionado con la Torre de Babel. Obviamente un excelente líder que pudo llegar a convencer al mundo hasta ese entonces conocido de que pudieran tomar una identidad propia por temor a que volviera a ocurrir un diluvio. Entonces viene la desconfianza porque no creen en la palabra de Dios cuando dijo, no vuelvo a destruir la tierra por medio del agua. Sin embargo, él en medio de su liderazgo errado, logró convencer al pueblo, se hace rey por vencer algunas batallas. Y posteriormente, entonces, ese liderazgo se convierte en la primer tiranía conocida en la historia de la humanidad.
A él también se le conoce como el rey Sargón, suplanta a Dios al creer que Él es el proveedor. Y también empiezan todo lo que tiene que ver con la ideología humanista en ese momento, ¿no? Donde el Estado o quien representa al Estado o al gobierno civil empieza a proveer a todo el pueblo de acuerdo a las necesidades. Y también aparece como un pseudo-mesías para el mundo conocido hasta ese entonces, ya que él quiere salvar al mundo de un posible fracaso nuevamente con otro diluvio. Entonces, pero él no contaba con la providencia divina, que Dios inmediatamente actúa y diversifica las lenguas y todos sabemos las consecuencias. Muy bien, también el programa pasado hablamos de la tiranía, por supuesto que es ilegítima, y la tiranía es el gobierno, el ejercicio de la gobernanza en un único individuo. Obviamente que en muchas ocasiones se obtiene debido al abuso del poder, la fuerza, creerse con algo de superioridad, pero utiliza algo muy importante que está al final del párrafo, el populismo y la demagogia. La demagogia es la capacidad de comunicar. Fijémonos nosotros que para llegar Nimrod a tener esa capacidad y ese liderazgo, necesariamente utilizó el populismo y la demagogia. ¿El populismo en qué sentido? Propuso que él iba a liberar al pueblo de una posible catástrofe. Además, la capacidad de hablar, de convencer, la parte comunicativa, la demagogia que él utilizó para que todo el pueblo creyera y se sometiera, inicialmente voluntariamente, ¿no? Entonces, ahora nosotros en la actualidad hablábamos también en el programa pasado de la diferencia entre la globalidad, la globalización y el globalismo. Entonces, para nosotros lo ideal es la globalización, utilizar la globalidad con unos procesos éticos, profesionales, para beneficio y del mejoramiento de la calidad de vida del ser humano. Sin embargo, cuando hablamos de globalismo ya empieza una ideología, ya entra un factor muy importante, que es la globalización fática, es decir, algo empírico, una idea que terminan haciendo la realidad y creyéndola. Por eso estábamos hablando de la demagogia, la capacidad de comunicar. ¿En medio de qué? De esa ideología fática, que es el globalismo, donde se supone que el bienestar de la gente va a estar en manos de una élite, de unas personas. Además, en esa ideología fáctica se predica que la humanidad se desarrollará única y exclusivamente mediante la globalización para garantizar la paz que es tan importante para cada una de las naciones. Y utilizan dos mecanismos que estamos viviendo, que lo evidenciamos normalmente en esta época, que es la migración y la diversidad. Por favor, tengámoslo en cuenta. Esos dos factores que está utilizando la globalización, el globalismo, en esa implantación de la ideología que estamos nosotros vivenciando. Porque nosotros los colombianos nos estamos dando cuenta de todo lo que está ocurriendo con nuestros hermanos venezolanos. Muy bien. Volvemos a recordar que todo ese contexto anterior lo vamos a aplicar a tres de estas esferas de la sociedad. Vamos a mirar la educación, la familia y el gobierno. Por ahora lo vamos a tener. Muy bien. Cuando nosotros estamos mirando cómo
el globalismo, este del que hablamos, recordemos que es una ideología política, ¿no? El globalismo. Entonces, googleamos, Pacto Global Educativo. Se está trabajando desde el 2019 con el Papa actual en Roma. Desde Roma está saliendo ese Pacto Global por la Educación. Y ya este año ya se firmó el Pacto Global por la Educación, pero me gustaría entrar un poquitico como en el estudio de qué significa ese Pacto Global por la Educación. El 16 de octubre del 2020 en la Ciudad del Vaticano se firma ese pacto donde se dice o se fundamenta en que se necesita un pueblo para criar a un niño, pero debemos construir esta aldea como una condición para educar. La tierra debe ser despojada de la discriminación con la difusión de la fraternidad. Entonces, mira la ideología fáctica que aparece acá. Nos dice que para educar a un niño necesariamente debemos construir, es decir, partimos del individuo, pero para que ese individuo pueda ser educado, se necesita una aldea, una ciudad, un conglomerado de personas con una condición para educar. Es decir, no en todas las aldeas o en todas las ciudades hay condiciones para educar. Pero si en esa aldea o en esa ciudad o en ese municipio o en ese grupo de personas no hay condiciones para educar, ese niño no puede estar ahí. Analicemos el trasfondo. Ese proverbio africano, excelente, pero cuando nosotros lo estamos mirando a la luz del Espíritu Santo, donde nos dice el que hay adentro de ese proverbio africano, nos están diciendo, si este grupo de personas no tiene la capacidad para educar a este individuo llamado niño, entonces hay que buscar quien lo eduque. Quiere decir que ese grupo de personas, de acuerdo a la cosmovisión bíblica, le corresponde a la familia educar a ese individuo que se llama niño, no una aldea, no una sociedad. Y la responsabilidad de esa educación es de los padres, no es de la escuela ni del Estado. Bien, además, hay algo muy interesante que quiero compartir. Tanto la ONU como la UNESCO ya han redefinido la familia. Las Naciones Unidas y la UNICEF nos dicen que en esta nueva definición de familia, la diversidad de formas familiares ya es un tipo de familia que se redefine de acuerdo a quienes la pueden pretender conformar. No especifican tal y como Dios la instituyó. Dios la instituyó un padre, una madre y unos hijos. Pero ahora la nueva redefinición ya inmiscuyen a unos terceros sin definir quiénes son esos terceros. Entonces, se basan en un estudio. Mira, esto no es una investigación exhaustiva la que traigo, sino simplemente googlea uno y empieza a salir cada uno de los temas. Entonces, dijimos aquí, que la ONU define la familia. ¿Cómo la define? Entramos y aparece esto que es muy interesante que quiero compartir con cada uno de ustedes. Según un estudio filantrópico, Carlson observa que si la familia le quita su responsabilidad y su control en relación con la educación, la escuela pública lamentablemente también puede contribuir a esta creciente dependencia de la familia en el Estado. Todos hemos aprendido que las tres instituciones creadas por Dios son independientes, cada una tiene una jurisdicción y que
se debe respetar porque ese fue el diseño creado por Dios. Pero en esta redefinición se busca la dependencia de la familia con el Estado. Entonces empezamos a mirar esa definición práctica de la que hablábamos anteriormente, en la que mencionábamos una ideología en que, permítame, la miramos para que todos en que se pretende acabar con las instituciones y dejar un único Estado, ¿no? Eso es la globalización y eso es el nuevo orden mundial. Pero decíamos dos factores que tienen que ver con la migración y la diversidad. Entonces ahí empieza a hablar sobre la diversidad. ¿Por qué? Porque la familia ya no es papá, mamá e hijos, sino se redefine de tal manera que esa institución tenga otros integrantes u otra forma de integrarse y que el Estado sea el proveedor. Cuando el Estado piensa tomar ese atributo de proveedor, le quita la autoridad a Dios en la familia. ¿Por qué? Porque Dios es el proveedor de la familia, no es el Estado. Continúa diciendo ese estudio. El rechazo hacia la familia explica, según el investigador Clarkson, la constante atención que el documento le presta a la madre soltera, la cual, junto con su hijo, quedarían bajo el control del Estado. Bienestar familiar. Todos los niños y niñas que no tienen un hogar pasan a ser de responsabilidad del Estado. Se le quita la autoridad a la madre soltera, madre cabeza de familia, madre irresponsable, no lo sé porque no soy quien para juzgar, pero es el Estado quien está asumiendo esos niños. El Estado a su vez regularía la maquinaria productiva femenina. Entonces nosotros ya vemos todas esas fundaciones o todas esas activismos a favor del aborto, de todas las formas en contra de las formas de reproducción. Entonces la maquinaria, es que mira cómo lo expresan de una manera como tan despótica. Maquinaria reproductiva femenina, cuando nosotros hemos creado nuestro cuerpo de la mano de Dios, no como una maquinaria o como un objeto reproductivo. De modo que esas mujeres podrían integrarse plenamente a lo dicho en el documento que se describe como la poderosa interacción sinérgica entre los buenos servicios de calidad de planificación familiar y otros programas para mejorar la salud materna y del niño. De esta manera, la ONU busca reemplazar la complementariedad natural entre el hombre y la mujer dentro del matrimonio, para reemplazarla con programas de gobierno que hacen que el matrimonio y los padres de familia sean completamente innecesarios. Es decir, la reproducción no necesariamente debe ser entre un hombre y una mujer. Entonces, miremos cómo prácticamente nos van involucrando de una manera casi imperceptible en esa ideología. Y muchas veces nosotros, los que creemos en Dios, los que hemos sido formados por años en las iglesias, hemos recibido palabras desde siempre, cada vez que vamos a las iglesias, por falta de conocimiento nos dejamos. Mire, queridos oyentes y Jorge, mira, nos dejamos involucrar en cuanta ideología haya, porque no conocemos cuáles son los alcances de la misma. Entonces, ¿cómo de una manera, Jorge, si te das cuenta la última parte, cómo introducen el cambio, ni siquiera es por definición, sino por hecho, no por el ser, sino por el hacer de una familia, donde definitivamente no es necesario un hombre y una mujer, porque
al hacer la poderosa interacción sinérgica entre los buenos servicios de la calidad de la planificación familiar, se generan esos programas, donde haya la inseminación artificial, donde hayan 2 papás con un hijo, 2 mamás con un hijo, o la persona que alquila su vientre para procrear. ¿Cómo le parece eso, Jorge? Pero es complicado y realmente no tiene sentido, pero yo creo que lo más absurdo es que nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando. Y de pronto, y si nos damos cuenta, yo creo que más bien como que volteamos, le damos la espalda, porque pensamos que esto nos va a tocar a nosotros. Y en un momento determinado nos va a tocar indirectamente, porque posiblemente vamos al conformismo de que ya nuestros hijos están grandes, que ya son adultos, pero no estamos pensando realmente en esa descendencia, en esa tercera, cuarta generación de nosotros. Y esos son los directamente afectados, los que realmente tienen esa relación directa con nuestros hijos. Y nosotros le estamos dando la espalda porque realmente sí, decimos, ya tenemos cierta edad, esto ya no nos compete, ya inclusive hay algunos que dicen, yo ya estoy viviendo tiempo extra, entonces cuando nos vamos a ese extremo, dejamos que todo pase a nuestro alrededor. Y es aquí donde empieza lo que es la familia, el concepto de familia a desvanecerse, como está sucediendo hasta este momento. Y cuando permitimos que ese concepto siga bajando, siga avanzando, por eso es que realmente yo creo que el enfoque como que también le ha dado a las iglesias no ha sido tan trascendental por eso mismo, porque la educación en sí que se recibe en las iglesias es netamente religiosa. Y cuando es netamente religiosa, no nos estamos enfrentando a lo que son los problemas que estamos viendo en este momento que están al frente de nosotros. Y solo nos enfocamos en mostrar realmente que sí, que hay un Dios, eso pero con una religiosidad exhaustiva. Entonces, siempre nos vamos a ir a un lado. Vamos a dejar que realmente como que muy pocas personas que saben de esto son las que queremos que hagan las cosas. Pero hay que entender que todos tenemos que poner aquí nuestro grano de arena, que todos tenemos que hacer nuestro aporte para que realmente esto fluya. ¿Y cuál es el aporte que nosotros podemos poner en estos casos? Yo creo que es estar pendiente de todo esto, estar escuchando, que cuando realmente hay una noticia, que cuando hay un programa, que cuando hay algo, así como una ley que todas las leyes que están en el Senado, en el Congreso ahorita, que quieren programar realmente para que sean eficaces, para que sean reales y que realmente nosotros buscar y saber cuál es el contenido, qué es realmente lo que nos están mostrando. Y de hecho, este programa, por ejemplo, doctora Esperanza, lo que usted nos trae, nos está mostrando realmente cuál es el contenido, pero ese contenido oscuro, porque realmente siempre se nos muestra un contenido totalmente diferente, un contenido adornado con palabras, adornado con situaciones de decir su hijo ya no va a sufrir más, su hijo ya no vamos a permitir más abusos, pero un contexto que está tras escenario que es totalmente diferente y que están buscando solamente estas personas que pueden llegar como a esa trascendencia del orden mundial, que ahí es donde están buscando llegar, solamente ¿por qué? Porque nosotros permitimos que eso esté sucediendo. Y siempre tenemos que ver mucho nos dejamos engañar mucho con ese populismo. ¿Por qué? Porque es que realmente no hemos puesto en práctica esa capacidad que cada uno de nosotros tenemos. Hemos dejado fluir a los demás y nosotros como que solamente nos hemos subido a ese río, pero solamente a que el agua nos mueva. Y la gente que realmente quiere hacer las cosas diferentes se sube a ese río, pero esa gente es la que está allí remando, esa gente es la que se está allí poniendo sus propias botas porque están buscando sus propios beneficios. Y cada uno de nosotros tenemos que estar dispuestos a buscar nuestros propios beneficios. ¿Por qué? Porque es que esos beneficios realmente son de cada uno de nosotros, nos pertenecen. Eso es una herencia que nosotros tenemos. Tenemos que reclamarla, pero si no la reclamamos y no hacemos nada por eso, no se preocupen que entre poquito vamos a estar aquí en esta situación como la que usted, doctora, nos ha mostrado hoy. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Mira, Jorge, quiero, de pronto sea un poco enfática, ¿no? Pero creo que lo amerita.
lo amerita. Mira, cuando hablamos de tiranía, en este momento la tiranía no está por Nimrod, un único personaje, sino nosotros estamos haciendo el paralelo desde el programa pasado entre la tiranía de Nimrod y la tiranía actual que está ejercida por un grupo de personas. Ok, ahora bien, de acuerdo a lo que acabamos de mirar en la familia, cómo se está aplicando este populismo del que estamos hablando acá y esa demagogia. El populismo es porque toman una persona, dos individuos, llamémoslos así, vulnerables, madres solteras e hijos de madres solteras. Y les van a ¿qué? A proveer, les van a dar programas de ayuda, les van a, pero por detrás, ¿qué están haciendo? Mire la demagogia, las palabras con que nos están describiendo, las palabras con que nos dicen, miren, vamos a quitar, a desestabilizar, a erradicar esa institución creada por Dios, de una manera que si uno no se sienta con el Espíritu Santo a leer este documento, no lo entienden. No nos damos cuenta que nos están diciendo. Se va a destruir la familia tal y como Dios la instituyó. ¿Cómo le parece? Entonces, miremos esas dos palabras, la demagogia y el populismo. Porque estamos creyendo que el populismo es porque la señora dijo no coman carne un día, o porque el otro dice la corrupción, o porque... A ver, hay cosas que de verdad nos están importando porque son cortinas de humo para nosotros los creyentes. Son cortinas de humo que nos están dando para que nosotros omitamos, obviemos. Nosotros pecamos por omisión o por acción. Y el desconocimiento no nos exime de responsabilidades. Entonces hay que estar muy atentos a eso. O con esas dos palabras, yo insisto, populismo y demagogia. La demagogia es la comunicación oral, verbal, escrita. Como este señor Clarkson, con esa demagogia, con esa elocuencia, que de paso se ha dicho, una persona con un conocimiento o con unos estudios no tan avanzados no pueden comprender este texto. No lo podríamos comprender. No quiero ser pretenciosa en esto, pero para eso Dios nos pone en este momento en la emisora Busco en Ti para decodificar la semántica que hay en estos textos y poderle decir a cada uno de sus oyentes, a cada uno de sus familias, de los oyentes que están en este momento, que posteriormente van a escuchar este mensaje. A ver, mira, lo que en realidad quieren decirnos es esto. Utiliza a dos individuos vulnerables en la sociedad para introducir el cambio, para destruir a la familia. Bien, continuemos porque si no nos quedamos aquí avanzando. Bien, en Colombia, algo que pues lamentablemente hay que denunciar, porque uno tiene que denunciar, porque si nos quedamos callados, pues Dios nos juzga, ¿no? Lo que uno sabe y no lo dice y no lo cuenta, Dios lo juzga. Entonces resulta que desde el año pasado se estaba proponiendo un proyecto de ley que en otro programa que estuve, comenté sobre ese proyecto de ley que ya es ley a partir de este año, a mitad de año, de junio del 2020, que es la ley 2025 del 2020, Escuela de Padres, Madres y Cuidadoras, quien la promovía. Es un senador, un pastor cristiano, el senador John Milton Rodríguez. Pero mira, un periódico que nada tiene que ver con derecha, por supuesto que no, las dos orillas, todos sabemos además quién es el que patrocina ese periódico. Nos dice que el senador nos acepta a los homosexuales como familia homoparental. Y googlea uno que es una familia homoparental. Entonces Google sabiamente nos dice es aquella donde una pareja de dos hombres o de dos mujeres se convierten en progenitores de uno o más niños. Las parejas homoparentales pueden ser padres o madres a través de ¿qué?
de la adopción. ¿De qué más? Inseminación artificial para el caso de las mujeres. ¿Qué hablábamos aquí? Y eso en la ONU y en la UNESCO, es decir, en las instituciones que defienden los derechos fundamentales de los individuos. Y aquí en Colombia, pues ya lo estamos viviendo. Entonces yo me voy a permitir mostrarles a ustedes una parte de lo que fue una plenaria del Senado en diciembre del 2019. Entonces voy a ir acá. ¿Sí la ven? Sí, ¿Sí? ¿La estamos viendo? sí, la estamos viendo. No sé si la escuchen. Bueno, entonces, primero que todo quiero que observen quién está de pie acá. En la parte derecha de cada una de sus cámaras. Y ahora viene este senador que es liberal. No hay audio. Bueno, no sé cómo hacer para que ustedes lo puedan escuchar. El video hay una casillita que debe marcar como audio también. Bueno, desafortunadamente, entonces creo que no se lo vamos a poder. Bueno, entonces acá, hasta ese momento, el senador Juan Carlos Lozada, representante por Bogotá del Partido Liberal, felicita al senador John Milton Rodríguez porque ha entendido que para que los proyectos avancen hay que llegar a acuerdos. Hasta ahí. A partir del minuto en punto, permítame, avanzamos aquí a un minuto. Voy a ponerlos del 59. El representante Juan Carlos Lozada empieza a definir la familia, por lo cual el senador John Milton Rodríguez acepta esa definición de familia. Se la voy a relatar para que ustedes la van a encontrar muy fácilmente en YouTube, por supuesto, pero a hacerlos apartes, ¿no? Voy a ahí empieza la constancia que deja el representante con respecto al senador John Milton. Dice el representante que el senador John Milton quiso avalar la proposición al artículo primero, que reza de la siguiente manera: la expresión padres y madres de familia y cuidadores comprenden un concepto amplio de familia y por tanto no se refiere exclusivamente a la familia comprendida por un hombre y una mujer. También comprende a aquellas personas que, independientemente del vínculo, que ejerzan la tutoría y la patria potestad, o cuando sean acudientes debidamente autorizados. Bueno, quería comentarles eso. Y no podía dejarlo pasar por alto, porque lamentablemente estamos hablando de que la ONU, de que la UNESCO redefine la familia, pero aquí, en el Congreso de la República, ya se adoptó un nuevo concepto de familia. Lamentablemente, esto hay que decirlo. Sobre todo viniendo de quién. Avancemos. Bien, ya vimos la familia. Ahora no, perdón, ya vimos la familia. Ahora vamos a mirar
lo que tiene que ver con el gobierno. Entonces, se supone que dentro de este globalismo impuesto, esta ideología, se pretende unificar un único Estado, valga la redundancia. Un gobierno transnacional nos quieren imponer, y para que ese gobierno transnacional exista, ya dejaron como las bases, los fundamentos plasmados en esas piedras de Georgia, que ustedes busquen en Google, googleen piedras de Georgia en Estados Unidos, y ahí aparece. Son unas piedras monumentales de mármol, escritas en 8 idiomas actuales y 4 idiomas ancestrales, como para que haya como ese vínculo entre lo ancestral y lo actual, pero que se cumple, ¿no? En esa unificación de gobierno. Entonces, todo esto lo que vimos en el programa pasado, lo leímos, y pues ese nuevo lenguaje de vida me llama muchísimo la atención, porque tiene que ver ese nuevo lenguaje de vida con lo que nosotros hablábamos anteriormente, ya enfatizarlo acá, que es la ideología política que pretende acabar con el Estado y con una nación y sustituirlo por un Estado mundial. Es ahí. Desafortunadamente, para poder un único Estado, un único gobierno transnacional, tenemos que tener un nuevo lenguaje de vida. Para tener este nuevo lenguaje de vida se requiere la migración, que fue otra de las anotaciones que anteriormente dije. Mira, prestemos mucha atención a esto. La diversidad, que ya vimos una de las aplicaciones de la diversidad, y ahora estamos viendo cómo ese nuevo lenguaje de vida tiene que ver con la migración, donde se pierden las raíces, se pierden las costumbres ancestrales de cada uno de los pueblos, se inmiscuyen, se mezclan, donde ya no hay identidad de pueblo, de nación, de lengua. Esa migración tiene diferentes factores, los dimos en el programa anterior, pero esa migración trae un efecto que es el nuevo lenguaje de vida, una estandarización de modelos de vida para poder establecer ese gobierno transnacional. En ese orden de ideas, nos queda solamente, Jorgito, antes que nada, reflexionar con cada uno de nuestros oyentes en sus casas, en su familia, con cada una de las personas que podamos compartir este mensaje. Quiero hacerle énfasis a Jorgito, y Jorgito me podría decir cómo vemos nosotros en Colombia esta afectación de la migración. Hablemos un poquito de migración en Colombia. No escuchamos, Jorgito. Ok, esta migración realmente nos ha afectado bastante, y sabemos exactamente desde qué punto, que es desde Venezuela más que todo, porque esa ha sido una migración, pero que no ha sido alineada realmente ni con con lo que nosotros esperábamos. Y de pronto lo que un país espera en una migración realmente es que esas personas que lleguen a aportar algo, a traer algo. De ahí realmente es donde cada país, por eso es que hace cierto estudio para los migrantes y todo esto. Pero pues aquí no se tuvo la opción, aquí se presentó solamente por un propósito, y yo creo que mucha gente critica esto, pero esa migración realmente yo creo que se habla mucho que las personas o que el gobierno está apoyando más a los migrantes que al propio Colombia, que a los propios colombianos. Pero es que lo que no se entiende realmente es que el gobierno realmente recibe cierta ayuda por cada ayuda que ellos dan. Entonces,
Esto es realmente lo que la gente no ha podido entender y no hemos podido ver como ese nivel. Y ese nivel sí nos trae un poquito, nos echa un poquito hacia atrás. Todo lo que es la economía, todo lo que es ese avance, vamos a estar frenados. ¿Por qué? Porque realmente si hay un empleo para una persona, pues digamos esa persona va a entrar a competir no por lo que sepa hacer, sino realmente por lo que esa persona esté cobrando. Y hemos llegado a un punto donde nosotros la mano de obra se contrata no por lo que sepa, sino por lo que está cobrando. Y entre menos cobre, mucho mejor. Y sabemos también que esa mano es bien especializada, porque pues, realmente Latinoamérica siempre se ha conocido por esa alianza, esa empeño que tiene cada persona para sobresalir, para, digamos, avanzar y crecer en lo que es la parte interna. Pero igual, eso siempre nos lleva a un punto de desequilibrio. Y nos lleva a un punto de desequilibrio, ¿por qué? Porque realmente nosotros vamos a ser desplazados, como que nosotros en nuestro mismo país vamos a sufrir un desplazamiento, porque va a llegar alguien más que tiene una función diferente, que tiene una pasión diferente y un sentir diferente. ¿Qué es el sentir de ellos? Solamente la supervivencia. Y cuando estamos en este supervivencia o sobrevivencia, pues digamos, tenemos las de perder los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque realmente, pues, si nos conformamos con una nacionalidad, nos conformamos con que estamos aquí, con que no hemos tenido que ir a otro país, pero realmente estamos, yo creo que un poquito peor que esas personas que están migrando a nuestros países. Bien, y miremos, Jorge, que en la migración, Nos quedan como 2 minuticos nada más, ¿ok? bueno, entonces quiero decir algo antes de cerrar. En la migración no solamente migran personas con capacidades científicas, técnicas, migran también personas que han tenido problemas sociales. Por eso la inseguridad en nuestro país ha aumentado. Esa es otra de las consecuencias que nosotros no estamos mirando ni analizando. Pero la inseguridad, la sensación, la percepción de inseguridad ha aumentado. Entonces, quería hacer énfasis en el numeral 2, en el mandamiento número 2, que es la sabia reproducción de la que hablamos hace un momento, y en el nuevo lenguaje de la vida, que va a ser un lenguaje transnacional. Y para terminar, entonces, terminamos con algo interesantísimo, que tiene que ver que todo lo que representó Nimrod en su época, que siempre lo relacionamos con la Torre de Babel, entonces representó un poder centralizado. Suplantó a Dios al creerse el proveedor y salvador, que él pretendía que la humanidad de ese entonces no pudiera llegar a un colapso como el que habían tenido que vivir los ancestros de ellos. Resulta que en este momento, para nuestra época, para la época del hoy, donde esa representación de ese poder centralizado, esa tiranía que nos quita a nosotros la libertad, pretende instaurar un gobierno transnacional. Quiere ser el proveedor de todas y cada uno de los individuos vulnerables, con un único objetivo aparente, que es el de mantener la paz mundial. Recordemos las dos palabras, populismo y ¿cuál era la otra, Jorito? Demagogia. Y la demagogia. Todo eso aplicado, pero el Señor, Dios Todopoderoso, nos dice en Hechos 1:26 que Él determina la duración de las fronteras de cada nación sobre la tierra. Es decir, que el plan de hacer un gobierno transnacional, Dios no lo va a permitir, porque la decisión es del Supremo Dios Todopoderoso, no del hombre. Y por último, si el objetivo es pretender mantener la paz mundial, muy claramente Dios lo dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, de Él es la paz. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Muchas gracias, Jorge. Bueno, doctora Esperanza, muchas gracias por la enseñanza de hoy, por el tema de hoy, que realmente, como todos, como siempre, es interesante. Lastimosamente el tiempo se nos va.
tenemos ya nuestro siguiente programa, pero muchas gracias a ustedes, a nuestros oyentes, y bueno, los invitamos al próximo segmento de las siete esferas, gobierno civil bíblico, próximo martes 4 de la tarde. Así que allí nos vemos. Muchas gracias, que tengan feliz resto de tarde.